En el mundo de la escalada, donde la belleza de las montañas se encuentra con la valentía de los alpinistas, existe un lado oscuro que pocos se atreven a explorar. Más allá de las vistas impresionantes y las historias de conquistas épicas, se ocultan secretos escalofriantes que acechan en las alturas. Bienvenidos a un relato donde el alpinismo y el horror se entrelazan en una danza mortal que desafiará a aquellos que buscan emociones extremas. Prepárense para adentrarse en un mundo donde cada paso es un desafío y cada ascenso puede ser la última decisión que tomes. Descubrirán que las montañas guardan secretos ancestrales, y que el precio de la gloria puede ser la pérdida de la cordura o incluso la vida. En esta historia, el riesgo es palpable, la tensión se siente en cada agarre y la oscuridad de lo desconocido acecha detrás de cada roca. La montaña maldita. Hace muchos años, en un rincón remoto de los Pirineos españoles, se alzaba una montaña majestuosa y desolada. Esta montaña no aparecía en ningún mapa y rara vez se mencionaba en las conversaciones de los alpinistas. Su nombre se había perdido en los anales del tiempo, pero entre aquellos que conocían su existencia, se la conocía como el Colmillo del Diablo. Un pequeño grupo de alpinistas intrépidos decidió aventurarse en el Colmillo, desafiando las advertencias de los lugareños que afirmaban que la montaña estaba maldita. Álvaro, Clara, Javier y Marta eran amigos desde la infancia, y su amor por la escalada los había llevado a explorar algunos de los lugares más remotos y hermosos del mundo. Pero el Colmillo del Diablo era diferente, era un lugar que se negaba a ser conquistado. Su primera jornada de escalada transcurrió sin incidentes. Los 4 amigos avanzaron lentamente, tomando cada precaución para asegurarse de que su ascenso fuera seguro. A medida que se elevaban más alto, el aire se volvía más fino, y el frío cortante se infiltraba en sus huesos. Pero el paisaje majestuoso y las vistas panorámicas los mantenían enfocados en su objetivo. Sin embargo, al llegar la noche, las cosas tomaron un giro siniestro. Mientras acampaban en una repisa estrecha, un escalofrío recorrió sus espaldas cuando escucharon un sonido distante y escalofriante que resonaba en la montaña. Un sonido que no podía ser atribuido a ningún animal o fenómeno natural. Era un sonido que parecía venir de las profundidades de la montaña misma. Decidieron que debían continuar al día siguiente, pero el amanecer trajo consigo un panorama inquietante. El cielo estaba oscuro y nublado, a pesar de que debería haber sido un día soleado. Álvaro, el líder del grupo, notó algo aún más preocupante. La brújula y el GPS que llevaban consigo se volvieron completamente inútiles. No importaba la dirección que tomaran, se encontraban en un estado constante de desorientación. Con el paso de los días, su situación empeoró. Los suministros comenzaron a agotarse y el tiempo parecía estar eternamente nublado y frío. Pero lo que los atormentaba aún más eran los sonidos extraños y aterradores que continuaban llenando el aire. Murmullos guturales, risas diabólicas y crujidos de ramas rotas se unieron a los lamentos del viento. Las noches se volvieron especialmente inquietantes, ya que sus tiendas de campaña temblaban bajo el peso de algo que no podían ver. Cada vez que intentaban descender, se encontraban atrapados en un ciclo interminable que los llevaba de regreso a la misma ladera de la montaña. Parecía que el Colmillo del Diablo no estaba dispuesto a dejarlos ir. Sus mentes comenzaron a desmoronarse bajo la tensión constante y el miedo abrumador. Fue entonces cuando comenzaron a notar que uno de ellos había desaparecido. Clara, la escaladora más experimentada, simplemente había desaparecido una noche, dejando atrás su mochila y su tienda de campaña. La búsqueda frenética que siguieron fue en vano, y la desaparición de su amiga solo aumentó su terror. La situación llegó a su punto máximo una noche cuando, mientras acampaban, las sombras en la oscuridad tomaron forma y una figura aterradora apareció entre los árboles. Era como un humano, pero distorsionado y retorcido, con una sonrisa maliciosa en su rostro pálido y manos alargadas que se extendían hacia ellos. Aterrorizados, los 3 alpinistas sobrevivientes tomaron una decisión desesperada: debían abandonar sus pertenencias y correr por sus vidas. El descenso fue una carrera frenética y caótica, y no fue hasta que estuvieron a salvo en un pueblo cercano que comenzaron a recuperar sus fuerzas.
Nunca volvieron a hablar del colmillo del diablo y nunca se supo lo que les sucedió a sus pertenencias o a Clara. La montaña había cobrado su precio, y los alpinistas regresaron a sus vidas marcados por la experiencia. Juraron nunca más aventurarse en las sombras del colmillo del diablo y vivir con el conocimiento de que algo oscuro y malévolo acechaba en su interior, esperando a quienes se atrevieran a desafiarlo. Susurros en la cumbre. En las afueras de Madrid, se alza una montaña solitaria, conocida entre los lugareños como la Cumbre Olvidada. Su cima, siempre cubierta por una espesa niebla, ha sido el escenario de numerosas leyendas y mitos oscuros. Pero para un grupo de escaladores experimentados, era simplemente el próximo desafío a conquistar. El grupo, compuesto por 5 amigos, se adentró en las densas arboledas que rodeaban la base de la montaña en una fresca mañana de otoño. Risueños y llenos de energía, comenzaron su ascenso, sin saber que sería un viaje del que algunos no regresarían. A medida que ascendían, la niebla se espesaba y el ambiente se tornaba cada vez más opresivo. Los sonidos del bosque desaparecían gradualmente, reemplazados por un silencio sepulcral. Los escaladores, aunque inquietos, decidieron continuar, atribuyendo la atmósfera a la altitud y el aislamiento de la montaña. Al anochecer, habían alcanzado un pequeño claro cerca de la cima. Exhaustos, montaron su campamento, sin darse cuenta de que los observaban ojos invisibles desde la oscuridad del bosque. Durante la noche, uno de los escaladores, Álvaro, se despertó sobresaltado por un sonido extraño, un susurro apenas perceptible, como una voz que llamaba su nombre desde la niebla. Al salir de la tienda, se encontró con una figura alta y oscura, envuelta en brumas, que se desvaneció tan pronto como intentó acercarse. Álvaro despertó a los demás, pero ninguno había escuchado nada. Decidieron que era producto del cansancio y volvieron a dormir. Sin embargo, Álvaro no podía sacudirse la sensación de que algo los acechaba en la oscuridad. Al amanecer, el grupo se encontró con su primera tragedia, una de las tiendas estaba vacía. Laura, la más joven del grupo, había desaparecido. Buscaron frenéticamente, gritando su nombre, pero la única respuesta era el eco de sus propias voces. Desesperados y temerosos, decidieron descender. Pero la montaña, como si estuviera viva, parecía cambiar a su alrededor. Senderos que antes eran claros ahora estaban bloqueados por árboles caídos o desaparecían por completo. La niebla se volvía más espesa, desorientándolos, llevándolos en círculos. A medida que pasaban las horas, el grupo se fue desintegrando. Uno tras otro, los escaladores se perdían en la niebla, arrastrados por sombras susurrantes que solo ellos podían ver y oír. Cada desaparición era precedida por susurros y la visión fugaz de figuras oscuras en el límite de la niebla. Quedaron solo 2, Álvaro y Sofía, luchando por encontrar el camino de regreso, su cordura pendiendo de un hilo. La montaña parecía jugar con ellos, mostrándoles breves vislumbres de senderos conocidos, solo para cambiarlos en el último momento. Cuando el sol comenzó a ponerse, Sofía vio a Laura parada en la distancia, sonriendo, invitándola a seguirla. Sin pensarlo, corrió hacia la figura, desapareciendo en la niebla. Álvaro, demasiado aterrado para seguirla, se quedó solo, escuchando los ecos de sus gritos desvaneciéndose en la distancia. Álvaro pasó la noche en vela, rodeado de susurros y sombras que se movían en el límite de su visión. Al amanecer, exhausto y al borde de la locura, encontró un sendero que descendía de la montaña. Al llegar al pie de la Cumbre Olvidada, fue encontrado por un grupo de búsqueda. Balbuceaba incoherencias sobre sombras, susurros y sus amigos desaparecidos. Las autoridades buscaron exhaustivamente, pero nunca encontraron rastro de los otros miembros del grupo. Los lugareños susurraron que la montaña había reclamado nuevas almas, como lo había hecho durante siglos. Las leyendas de la Cumbre Olvidada crecieron, alimentadas por la historia del grupo de escaladores que se adentró en sus dominios y nunca regresó completo. Álvaro, el único superviviente, pasó el resto de sus días atormentado por pesadillas y voces que nadie más podía oír,
Un recordatorio perpetuo de la oscura y escalofriante verdad que se esconde en la niebla de la montaña madrileña. Espero que esta escalofriante inmersión en el mundo del alpinismo y la escalada haya sido tan emocionante como aterradora. Las montañas, con su majestuosidad y misterio, continúan atrayendo a aventureros y valientes dispuestos a desafiar lo desconocido. Pero, como hemos visto, detrás de su belleza se esconde un oscuro secreto que pocos sobreviven para contar. Si disfrutaron de esta historia y quieren seguir explorando los oscuros rincones de diferentes mundos, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. De esta manera, estarán al tanto de las próximas historias de terror y suspenso que compartiremos aquí.